Se refirió a eso. Vamos a escuchar lo que dijo sobre lo importante que es comenzar a reciclar, aportando a esa economía circular, y también lo que están proponiendo en materia del relleno sanitario. ¿Cómo el reciclaje nos podría ayudar mucho más en lograr cadenas mayores de economía circular en nuestras ciudades y por tanto en Colombia? Ese es un tema que voy a asumir y que con ustedes pues tenemos que trabajar en lo que queda del tiempo. La economía circular frente a rellenos sanitarios, muchos de los cuales a cielo abierto solo arrojan metano, que es 23 veces más poderoso que el CO2 en calentar la atmósfera. También se refirió a la energía solar, y es que se está proyectando que en algún futuro mediano, lejano, los municipios en el país tengan en su mayoría energía solar, es decir, que escuelas, que hospitales, que todas las instituciones públicas que dependan del Estado puedan tener un tema de energía solar. Dice el presidente que se instale un panel solar para que no dependamos más de otro tipo de energías. Por ejemplo, Miraflores. Claro, como Miraflores, por ejemplo, que va a tener un parque fotovoltaico. Escuchemos lo que proponen entonces en energía solar. La energía solar tiene un papel que jugar, con o sin pilas. Sin pilas significa que la podemos usar de día, con pilas significa que permanentemente, obviamente es más cara. Esa energía solar en las casas, en los techos, comenzando por los establecimientos públicos, los colegios, las escuelas, hospitales, centros de salud, alcaldías, etcétera. Y construyendo un programa para que el ciudadano, la familia, sea urbana, sea rural, pueda usarla como generación de energía eléctrica. Lo que me propongo es que no exista ninguna traba para que cualquier familia que quiera pueda transformar sus techos o sus espacios libres para generar energía eléctrica, para así, reduciendo tarifas, o incluso, si les sobra, para que le paguen por ello. Eso fue lo que dijo entonces en energía solar. También se refirió a la reforma a la salud, que fue la noticia del día ayer, y es que después de tantos rumores, tantas idas y venidas, cuándo la van a presentar, cuándo no, dijo que la van a presentar el próximo lunes, y hizo el llamado justamente a los alcaldes a apoyar y a preparar las redes territoriales para apoyar esos centros de atención primaria que se estarían instalando como parte de esa primera pilar, como lo dijo él, reforma a la salud. La tercera reforma es la de la salud, la que se ha vuelto más famosa. Y aquí también hay un papel que cumplir en este tramo si se aprueba el proyecto, que será presentado. Ahora tenemos una discusión en el magisterio que resaltó estos 2 días. Y queremos hablar con el magisterio sobre este tema, no sé si para llegar a un acuerdo o no. Alrededor del sistema pensional del magisterio que debe adaptarse al proyecto de ley que presentamos. Y por tanto hemos decidido que ese proyecto entre al Congreso de la República a partir del lunes. Igual, pues entra ya en discusión. Ya los periodistas saben incluso dónde está el articulado, que todavía no está completo, en estos temas que queremos llegar a consensos. Pero, ¿qué relación tendrá con alcaldes y alcaldesas en los próximos meses? El proyecto tiene vamos a usar de nuevo la palabra pilar, una esencia, que tiene varios puntos esenciales, sin lo cual no hay un cambio en la salud. Primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. Colombia no resistió bien el COVID. Tuvimos 33% de la población vacunada en los momentos difíciles, cuando esas cifras eran del 80, 90% en buena parte del mundo. Tenemos un sistema desigual. Entonces la gente se siente contenta cuando vive en Chapinero porque tiene las EPS y las IPS al lado. Pero viva usted en Quibdó, viva usted en Leticia, viva usted en San José del Guaviare, a ver qué pasa.
También se refirió a la situación de las comunidades indígenas Nucac, asegurando pues que esta situación de explotación sexual y la pobreza que enfrentan estas comunidades tiene que cambiar. ¿Qué le está pasando a la población Nucac, Macuc, por ejemplo? Y de ahí podríamos pasar a un tema espinosísimo, porque esa comunidad permite en tanta pobreza que los blancos prostituyan sus niños y sus niñas. ¿Problemas culturales? ¿Problemas de la pobreza? El 22% de la niñez colombiana tiene anemia. Claro, no será en Chapinero, que habrá casos. Es donde las regiones están excluidas, donde la población está excluida. 22% de la niñez en pobreza. Somos el último lugar en la OCDE en la razón de mortalidad materna. También aseguró de cómo va a funcionar este sistema de salud que está proponiendo y cuáles serían esos lineamientos en salud que estarían haciendo parte de la estructura de esa reforma que van a presentar. Vamos a tener una salud territorializada. Entonces la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. El sistema, entramos por el centro de atención primaria. Esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20,000 personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, las familias de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarlas si es posible, o atenderla aún en un estadio primario, en donde aún sea posible salvar la vida. ¿Y qué tienen que hacer los alcaldes si esta va a ser el enfoque de la salud? Es decir, dice el presidente, vamos a tener una salud territorializada. ¿Qué responsabilidad le competiría a los alcaldes? Esto dijo. Poner en evidencia las dos responsabilidades que los alcaldes tendrán en el primer tramo, o sea, ustedes. Organizar territorialmente los CAPS para evitar el traslape lo más que se pueda, y en las grandes ciudades va a ser complejo, y organizar las redes territoriales prestadoras del servicio de salud público y privado, de tal manera que cesa la competencia entre lo público y lo privado. Este es un modelo mixto, complementario, no competitivo. Complementario, no competitivo. Habló también sobre el tema de los hospitales. Los hospitales van a dejar de ser, como los hemos conocido hasta el momento, empresas sociales del Estado. Dijo él que los hospitales pasarán a ser de manera, pues, un tema muy público, pero dijo, y también se refirió a el riesgo que tendrían de corrupción regional, especialmente de los políticos. Dijo que esto va a estar siendo combatido con un sistema de verificación a través del sistema ADRES y también un tema de autenticación donde se verifiquen los gastos, las contrataciones y demás. Esto se dijo el presidente de Petro sobre los hospitales. El hospital público deja de ser empresa social del Estado, es decir, de buscar minimizar costos o recortar servicios, y se convierte en institución de la salud, como era antes. Su función es que los pacientes salgan, ojalá, hasta donde la tecnología y la ciencia dé, curados. Derecho a la salud. Que se van a comer toda la plata y los políticos locales los van a llenar de contratistas y van a hacer ferias y fiestas con el hospital público, no. El sistema de facturación del hospital, que incluye el pago de su personal, que deja de ser pagos a contratistas, sino a trabajadoras y trabajadores de la salud, tiene un sistema de verificación en la ADRES. Ya se desatarán discusiones, con un sistema tarifario nacional que contempla que la fuerza de la salud pueda vincularse laboralmente y que contempla la diversidad regional.
Y también se refirió a una polémica a nivel nacional que ustedes han venido escuchando, y es el tema del metro, las diferencias que tiene con la alcaldesa Claudia López de Bogotá, que además llegó con él en el avión. Se vinieron ella y el consejero para las regiones Luis Fernando Velasco, el presidente Petro, y dijo la alcaldesa, pues logramos hablar, llegar a un consenso y demás, y él se refirió a esto como el pacto de San José del Guaviare, lo dijo en tarima. Ella también dijo, este fue el pacto de la Orinoquía, porque acordaron entonces dejar o cesar esa controversia pública y comenzar a sentarse nuevamente a trabajar en las mesas técnicas y jurídicas frente al futuro del metro en Bogotá. Esto dijo de ese pacto que llamó Pacto de San José del Guaviare. Hemos llegado al pacto de la Orinoquía, al pacto de San José del Guaviare entre la alcaldesa y el presidente alrededor del tema del metro. Pues obviamente se explora. A mí sí me gustaría que se llamara el pacto de San José de Guaviare. Pues ya será, eso implica unas profundidades jurídicas y técnicas que quiero que el Estado en su conjunto respete, porque se trata de entregarle el mejor metro posible hoy con los recursos que tenemos a la sociedad bogotana, que ha esperado por ello. Ahí está entonces el pacto de la Orinoquía, el pacto de San José del Guaviare. Queda mejor el pacto de San José. Queda mejor el pacto de San José. Porque pacto de la Orinoquía en la Amazonía, ¿no? Somos puerta de transición. Yo creo Técnicamente que somos Amazonía. Yo pensé que era cuando venían en el avión, entonces él dijo, bueno, vamos por la Orinoquía, que sea aquí. Estaba pensando lo mismo. De aquí en adelante no peleamos. Exacto, antes de que lleguemos, entonces como fue en el aire. Pero un pacto en un avión es un pacto elevado, entonces exacto. un pacto metro elevado. Por las nubes. Bueno, ¿será que ya? Por las nubes. Con riesgo de caerse en cualquier pues momento. Lo que dijo justamente Claudia Sí. López, refiriéndose a ese tema, vamos a escucharla, fue pues ese pacto de la Orinoquía, como lo llamaron, y celebró pues que llegaron a ese acuerdo, entonces para cesar esa controversia, pero además dice, cesar esa polémica en la que está el Partido Verde con el Pacto Histórico. Dice la alcaldesa que ha sentido como una controversia y unas ganas de protagonismo de parte y parte, tanto del Partido Verde como del Pacto Histórico, y dice ella, pues se nos olvidó como que ya pasaron las elecciones. Esto fue lo que dijo entonces la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre ese pacto de la Orinoquía. Le comentamos de las propuestas que entregamos como Asocapitales con artículos concretos en diferentes temas: transporte público, residuos sólidos, economía circular, justicia, seguridad y convivencia. Desafortunadamente por ahora en la primera ronda no quedaron muchos de esos artículos en el plan de desarrollo, pero el señor presidente nos ha abierto la puerta a que con el director nacional de planeación sigamos las discusiones para tratar de incorporarlos ahora que empieza su debate en el Congreso de la República. Tuve en particular la oportunidad de venirme en el avión con el señor presidente, aprovechar ese trayecto de Bogotá a San José del Guaviare. Tuvimos una conversación muy amable con el señor presidente de la República y llegamos a lo que él ha llamado el acuerdo de la Orinoquía, que básicamente consiste en que cesemos la controversia pública, mediática, por redes, que no es la más conveniente, alrededor del tema del metro de Bogotá, y que retomemos nuestras mesas técnica y jurídica que están analizando el tema con mucho rigor. Eso fue lo que dijo. También se refirió a esas diferencias, como le decía, de los partidos Verde y Pacto Histórico. Hay a veces diferencias sobre los temas, pero también hay un trasfondo político, de ciertas tensiones entre sectores del Verde, en particular de mi equipo político, y sectores del Pacto Histórico. Yo siento, presidente, que a veces pareciera que tanto sectores del Verde como del Pacto Histórico no han entendido que ya pasaron las elecciones, que ya ganamos, que somos parte del mismo gobierno del cambio, del mismo Frente Amplio, y que en adelante nos van a medir no por nuestras controversias, sino por la eficacia y resultados en favor de los bogotanos y de los colombianos de nuestros gobiernos. Entonces le pidió, señor presidente, y él muy generosamente accedió también, a que convoquemos a nuestros equipos políticos, tanto del Verde como del Pacto Histórico,
y les propongamos lo mismo que usted y yo estamos haciendo alrededor del metro, y es que manejemos nuestras coincidencias o diferencias que son legítimas de una manera más amable, más fraterna, ojalá entre nosotros y sin entrar en eternas controversias públicas.